Muy buen día, que Dios le bendiga. Gracias por acompañarme en esta lectura de la Biblia el día de hoy con los capítulos 7, 8, 9 y 10 del segundo libro de Samuel. El capítulo 7 nos habla acerca del pacto de Dios con David. Voy a leer varios versículos porque merece la pena, porque si leo estos versículos no tengo yo mucho más que agregar, porque son tan hermosos y nos muestra aquí el carácter de David, pero también el carácter de Dios. Entonces, les recomiendo como siempre que leamos toda la Biblia, y ahorita que estamos leyendo, vamos por este capítulo, que no se quede únicamente con el video, sino que usted cuando tenga un tiempo medite en él y lo lea completo. Bueno, empieza diciendo en el capítulo 7, versículo 1. Aconteció que cuando ya el rey habitaba en su casa, después que Jehová le había dado reposo de todos sus enemigos en derredor, dijo el rey al profeta Natán: Mira ahora, yo habito en casa de cedro y el arca de Dios está entre cortinas. Y Natán dijo al rey: Anda y haz todo lo que está en tu corazón, porque Jehová está contigo. Mire, aquí nos está diciendo ya que después de que David había ya descansado de las batallas que él tenía constantemente con los pueblos, ¿no? Con los filisteos, con los sirios, con todos los enemigos que tenía, después de que Dios le da descanso, porque aquí es algo importante que uno cuando va leyendo la Biblia tiene que ir meditando en ella, porque dice en el versículo 1, después que Jehová le había dado reposo de todos sus enemigos en derredor. Esto significa que Jehová era el que le daba las victorias. Esto es algo bien importante y no quiero dejarlo pasar, porque como cristianos tenemos que aplicar la palabra de Dios a nuestras vidas. Y en muchas ocasiones cometemos el error de creer de que Dios es el que va a hacer todo, porque pareciera aquí como que, entonces David no hizo nada, sino que David solo esperó tranquilamente sentadito a que Dios le diera la victoria. Y no es así. Y digo que cometemos este error y lo veo y ahora me da tristeza, ahora que yo entiendo más de esto, porque yo también muchas veces seguramente pensaba así, que uno como cristiano cree, le voy a pedir a Dios que me dé la victoria en cualquier batalla que usted esté peleando. Puede ser en alguna enfermedad, en algún problema económico, un problema familiar, sentimental. Entonces uno cree que cuando uno es cristiano, uno ora y uno por eso muchas veces no obtiene respuesta, porque uno le pide a Dios, Señor, líbrame de mis enemigos, Señor, ayúdame en este proyecto, Señor, sáname. Y creemos que obviamente Dios tiene el poder de hacerlo. Sí, no estoy diciendo que no, pero nosotros también tenemos que hacer nuestra parte como humanos, porque si uno lee este versículo fuera del contexto, si uno, por ejemplo, únicamente lee aquí esta parte: aconteció que cuando ya el rey habitaba en su casa, después que Jehová le había dado reposo de todos sus enemigos en derredor, si uno viene y solo lee ese versículo, entonces uno pudiera interpretarlo como que Dios es el que hizo el trabajo de vencer a los enemigos de David. Y él fue el que lo engrandeció y le dio esa fama y todo, ¿verdad? Porque así a simple vista pareciera eso. Pero si ya hemos venido leyendo la historia de David, vemos todo lo que David ha sufrido, todo lo que él ha enfrentado, y vemos que David era un guerrero que estaba constantemente en guerras. Entonces, ¿qué me dice a mí esto? Obvio que Dios nos va a dar la victoria, pero yo tengo que salir a pelear. Si yo no me pongo mi armadura, si yo no lidero el ejército, si yo no me subo al caballo como era en ese entonces y voy a la guerra y peleo y saco la espada, y directamente, físicamente David lo hacía, peleaba con los enemigos y entonces Dios le daba la victoria. Esto me está diciendo a mí que si yo tengo una pelea, una batalla que ganar, tengo que pedirle a Dios que me ayude a librarla, que me dé esa victoria, pero después que salga de ese cuarto de oración, yo tengo que ir y enfrentar a mis enemigos. O sea, yo tengo que tomar acción.
Se lo voy a poner de otra manera más sencilla. Si yo estoy padeciendo de una enfermedad, vamos a suponer que yo me fui a hacer un chequeo y que me dicen, mire, usted tiene la presión alta y entonces tiene que comer más saludable, tiene que salir a hacer ejercicio, tiene que tomar más agua o estar más tranquila. Usted sabe, los médicos le dan indicaciones. Entonces yo vengo y me entro a mi cuarto y empiezo a orar, Señor, sáname de esta enfermedad, Señor, que quítala de mí. Que cometemos ese error, lo repito y no es que me cause gracia, pero por experiencias que yo he tenido, o sea, yo estoy hablando de mí, usted sabrá cómo estará su vida, pero entonces uno cree que esa oración es poderosa y sabe que es una oración que yo he escuchado muchas veces también de líderes, de pastores, incluso de evangelistas, y entonces aquí por eso es que hay confusión muchas veces y mucha decepción porque creemos que Dios no nos contesta o Dios no nos ayuda a librar nuestras batallas, pero porque le dejamos todo a Dios. Entonces vengo yo con este diagnóstico y Dios mío, por favor, sáname. Ok, pero oré, le entregué mi enfermedad a Dios y al día siguiente sigo comiendo igual, no salgo pero ni siquiera a caminar, no me pongo más activa, no trato de estar en comunión con Dios, de estar en paz, de no alterarme. Entonces, ¿qué pasa? A los 3 meses voy al chequeo con el doctor nuevamente y señora, pero usted está peor que antes. Entonces, si uno es cristiano, uno viene y se decepciona porque uno dice, pero si yo le entregué a Dios esta enfermedad, pero si yo tenía fe de que Dios me iba a curar, pero entonces, porque Dios no me oye. ¿Y qué pasa? Que Dios quiere sanarnos, por supuesto, Dios puede hacer el milagro de sanarnos, pero si nosotros no hacemos nuestra parte y peleamos nuestras batallas, no esperemos de que Dios nos haga el paquete completo. Bien dice la Escritura, la fe sin obras es muerta. Yo tengo que poner de mi parte también para recibir esa sanidad. Si yo, obvio, vengo del doctor con un diagnóstico así o mucho peor, con cualquier tipo de enfermedad, porque para Dios no hay límite, incluso en alguna enfermedad que a uno le digan que es incurable. Uno viene, uno ora al Señor, uno le entrega esa enfermedad a Dios, pero toma acción también. Y empieza uno a cuidarse, a tener una mejor alimentación, a estar más activo. Cuando llegue el día del próximo chequeo, pues qué alegría, uno va confiado porque uno le entregó a Dios, uno ya sabe que Dios tomó el control de esa enfermedad y que Dios nos ayudó también a tener dominio propio y a tener una mejor vida. Así que uno entra confiado con el doctor y entonces qué alegría saber que ha dado fruto también lo que uno ha hecho. Así que esto es por ponerle un ejemplo de esta parte. Quizá para alguien que ve este video dirá, esta hermana de lo que anda hablando, pero son situaciones reales que vivimos los cristianos y de las que no se nos explica desde el púlpito, lamentablemente. No se nos explica porque se ha tomado la Biblia como algo tan especial que lo es, pero que no hay como una brecha en la que no se aplica el conocimiento a la vida práctica del cristiano. Entonces de nada me sirve a mí conocerme la Biblia de memoria si yo no la analizo y no la pongo en práctica en mi vida. Entonces creo que esa es una de mis misiones y de mi misión y de mi intención con esos videos que estoy haciendo. Por eso es que a veces quizá me salgo, pareciera, de la historia, pero no, me salgo para tratar de actualizarlo y contextualizarlo en este tiempo que estamos viviendo, en la realidad y en la actualidad en la que estamos viviendo, para que la Biblia viva en nosotros. Porque al ponerla en práctica, estamos siendo esto que decía, creo que fue el apóstol Pablo, que seamos cartas abiertas, leídas por los demás, ¿no? Que nosotros seamos la Biblia andando, que pongamos en práctica lo que estamos leyendo. Se aplica, por supuesto, a cualquier otra situación, no únicamente a enfermedades. Se aplica esto que le estoy diciendo a un proyecto de trabajo, a algún problema laboral, algún problema económico, algún problema de relaciones, de sentimiento. A todo se aplica. Hay que pedirle a Dios que nos ayude, que nos abra puertas, que nos dé gracia, pero tenemos que salir nosotros a pelear esa batalla. Tenemos que hacer algo nosotros y al resto lo hace Dios. Lo posible lo hacemos nosotros como humanos, lo imposible le toca a Dios, pero no esperemos que Dios haga lo posible porque eso nos toca a nosotros.
Bueno, el versículo 2 dice, dijo el rey al profeta Natán. Mira, aquí ya entra en escena el profeta Natán. Recordemos que ya el profeta Samuel había fallecido. Aquí también me está diciendo que David siempre mantenía una estrecha relación con el profeta de Dios. Anteriormente, pues con el profeta Samuel, y ahora cuando ya está el profeta Natán. Esto me está diciendo que David se mantenía en constante comunión con su relación con Dios y también con el profeta, porque recordemos que en el Antiguo Testamento el profeta era el que hablaba, era el que por el medio del cual Dios hablaba. En cambio, en nuestros tiempos, pues ya no necesitamos un profeta, porque a través del Espíritu Santo Dios nos habla directamente, o a través de la Biblia Dios nos habla directamente. Pero en el Antiguo Testamento siempre había un representante de Dios en la tierra, por así decirlo, que era el profeta, que cuando Dios quería decirle algo a los reyes o a alguien especial, mandaba al profeta con una palabra, y era Dios directamente hablando a través de la boca del profeta. Entonces, confirma aquí que David siempre tuvo una constante comunión con Dios y que prácticamente este es el secreto de su éxito, que no es ningún secreto. Ahora lo estamos viendo, que si nosotros queremos tener éxito, tenemos que mantener nuestra relación con Dios primero. Aconteció, dice el versículo 3, y Natán dijo al rey, anda y haz todo lo que está en tu corazón, porque Jehová está contigo. Continúa el versículo 4 y sí voy a leer estos versículos porque merece la pena. Aconteció aquella noche que vino palabra de Jehová a Natán diciendo, ve y di a mi siervo David, así ha dicho Jehová, ¿tú me has de edificar casa en que yo more? Ciertamente no he habitado en casas desde el día en que saqué a los hijos de Israel de Egipto hasta hoy, sino que he andado en tienda y en tabernáculo, y en todo cuanto he andado con todos los hijos de Israel, he hablado yo palabra a alguna de las tribus de Israel, a quien haya mandado apacentar a mi pueblo de Israel, diciendo, ¿por qué no me habéis edificado casa de cedro? O sea, en ningún momento aquí está diciendo, yo nunca me he quejado ni les he dicho, háganme una casa, ¿verdad? Ahora pues dirás así a mi siervo David, así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo te tomé del redil de detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel, y he estado contigo en todo cuanto has andado, y delante de ti he destruido a todos tus enemigos, y te he dado nombre grande como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Además, yo fijaré lugar a mi pueblo Israel, yo fijaré lugar a mi pueblo. Está hablando del territorio físico en donde se encontraban y en donde siguen hasta la actualidad. Además yo fijaré lugar a mi pueblo Israel y lo plantaré para que habite en su lugar y nunca más sea removido, ni los inicuos lo aflijan más como al principio, desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel, y a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Asimismo Jehová te hace saber que Él te hará casa. Hay varios pasajes aquí importantes, ¿verdad? Pero mire, algo que cuando yo leía esto, que me conmovía en mi espíritu. Mira estas palabras que Dios le dedica a David. En el versículo 8 le dice, yo te tomé del redil, de detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel. Mire, en el lugar en el que uno se encuentra, Dios lo ve. Dios vio a David cuando ni el profeta, ni su propio padre, ni sus hermanos se acordaban de él o no creían que él fuera. Dios lo trajo de detrás de las ovejas. Hay momentos en que la vida quizás nos pone o nosotros nos encontramos en un lugar en el que creemos que no valemos nada, que no tenemos nada para dar, y mucho menos a Dios. Sin embargo, Dios, que conoce los corazones, Él mismo se encarga de que en el momento adecuado traernos a la luz y sacarnos de allá donde pareciera que estamos escondidos. Esto lo digo porque también suele suceder, sobre todo dentro de las iglesias, que muchas veces nos sentimos frustrados cuando tenemos algún talento que queremos poner a disposición de Dios y no sabemos cómo, o nos sentimos menospreciados, quizá como David lo fue. Pero déjeme decirle que Dios sabe lo que hay en su corazón.
Dios conoce su talento y Él sabe cuándo y en qué momento y cómo lo va a sacar a la luz. Y esto lo digo porque a veces hay frustración cuando uno quiere trabajar en la obra de Dios, y ya aquí no estoy hablando secularmente, sino que estoy hablando dentro de la iglesia, y a veces uno no sabe por dónde empezar porque uno solito no se va a poner, ¿verdad? Ni se va a ofrecer muchas veces. O suele suceder comúnmente que uno no es escogido por la directiva o por el líder, o hay favoritismos o únicamente otra persona. Y son situaciones que se dan dentro de la iglesia, pero que cuando uno tiene la madurez y el conocimiento de la palabra, uno puede manejar este tipo de situaciones y dejárselas a Dios, porque uno entiende que llegará el momento en que Dios mismo se encargará de sacarnos de detrás de las ovejas para llevarnos al principado, a ser reyes, como lo hizo aquí con David. Otro pasaje que menciona aquí, o otra frase que también quiero mencionar, es que dice aquí, esto está en el versículo, no, es otra cosa, permítame. Otra cosa que quería también aquí plantear es, en unos capítulos atrás, en donde yo les explicaba acerca de la situación política y de guerra constante que sufre el pueblo de Israel al día de hoy, y hablábamos de estos conflictos armados que se daban desde los tiempos de David y desde antes, aquí nuevamente dice, hablando ya del territorio de Israel, del territorio geográfico, dice Dios aquí: yo fijaré lugar a mi pueblo Israel y lo plantaré para que habite en su lugar y nunca más sea removido. Recordemos que la nación de Israel tiene como 50, 60 años. Bueno, fue en el año 40 y tantos que fue declarado como un país. Entonces hubo un tiempo en que esta palabra o esta profecía como que estaba en el aire, pareciera. Sin embargo, ya fue cumplida en el momento en que no recuerdo el año exactamente, pero fue en los años 40, en el que ya Israel fue reconocida ante las Naciones Unidas como un país en ese lugar geográfico en el que se encuentra actualmente. Pero todavía los conflictos siguen. Va a llegar un momento en que la paz va a llegar por fin a Israel, pero podemos ver al día de hoy que todavía existe aquí este problema que dice: ni los inicuos le aflijan más como al principio. Y al día de hoy pues todavía vemos que hay guerra en Israel. Además, avanzando con la lectura, mire qué preciosa la promesa que Dios le da a David. Dice el versículo 12: y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, o sea, cuando se muera, ya este concepto no me voy a detener mucho, pero ya lo he mencionado muchos capítulos atrás, de la diferencia entre cuando la Biblia dice dormir, se refiere a que una persona murió, porque los que creemos en Cristo no morimos, sino que dormimos. Entonces es solo pasamos de un estado al otro, pero no me voy a detener en eso. El caso es que cuando ya David muera, dice: yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre, y él me será a mí hijo. Aquí está hablando de Jesucristo. Esta es la promesa que le está haciendo cuando le dice: yo te edificaré casa, y una casa que no tendrá fin. Está hablando de Jesucristo. Dice: después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Por eso es que había mucha confusión, y es entendible, entre el pueblo judío, cuando ellos esperaban esa profecía de que Dios les iba a levantar a otro rey del linaje de David y que iba a afirmar su reino. Los judíos pensaban en ese entonces que Dios se estaba refiriendo a un reino físico como el reino de David, cuando el pueblo, después de que, vamos a seguir viendo la historia, después el pueblo es llevado cautivo por los sirios, por los babilonios, después por el imperio romano. O sea que el pueblo de Israel sigue padeciendo de la esclavitud, ¿no? De la opresión. Entonces ellos se aferran a esta promesa que vemos aquí, que Dios le hace a David, en la cual le dice: yo afirmaré tu reino.
Entonces, por eso es que ellos pensaban que iba a venir un rey físicamente hablando, que los iba a liberar de la esclavitud física que padecían y de la opresión de los otros gobiernos. No entendían en su momento, cuando Jesucristo llegó, de que estaban hablando de un reino espiritual. Así que todo este tipo de situaciones, ahora nosotros tenemos la facilidad de comprender la historia porque la estamos viendo retroactiva. Y aún muchas veces cuesta comprenderla, pero por eso con estas lecturas yo espero poder dar un poco de luz y de entendimiento a todos estos conflictos globales que vemos, ¿no? Que vemos de una manera global en la Biblia. Bueno, dice el versículo 16: y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente, conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta visión. Así habló Natán a David. Qué hermoso que Dios le manda a decir a David: mira, tu linaje, tu reinado no tendrá fin. Y aquí le está hablando de Jesucristo. Pero vamos a ver ¿por qué? ¿Por qué les digo que está hablando de Jesucristo? Vamos a leer en Mateo, en el Evangelio de Mateo. Y me voy a referir al Evangelio de Mateo, aunque los 4 evangelios hacen estas mismas referencias a David. Pero voy a tomar el Evangelio de Mateo porque es el Evangelio que está dedicado o escrito y dirigido para los judíos. Fue escrito por un judío para los judíos. Entonces, en el capítulo 1 vemos la genealogía de Jesucristo, y aquí aparece en el versículo 6, aparece David. Isaí engendró al rey David, y el rey David engendró a Salomón, y continúa la genealogía. Vamos a leer en el 16: y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. De manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14. Desde David hasta la deportación a Babilonia, 14. Y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo, 14. Por eso es que la gente esperaba un libertador del linaje de David, un descendiente de David que los iba a venir a liberar de la opresión, de la esclavitud. Y por eso los judíos tenían esa impresión de que iba a ser un rey como fue David, un rey guerrero que iba a ponerse en guerra contra sus enemigos, e iba a ser nuevamente de Israel una nación próspera y libre. Pero cuando vino Jesús a este mundo, su reinado fue un reinado de libertad espiritual. Por eso es que conforme uno lee la escritura, o al menos en mi caso, ya el panorama se hace más claro. Al principio hay muchas cosas que uno no entiende de la Biblia, pero con el discernimiento, con la oración, con la lectura de la palabra, pues Dios nos va revelando poco a poco todo este engramaje de la historia, que es fascinante. A mí me emociona, me apasiona, me instruye y me hace ser mejor. Por supuesto, el objetivo siempre es poner en práctica lo que uno va leyendo y aprendiendo, y tomar lo bueno de la escritura y desechar lo malo que también está aquí, porque la Biblia no esconde nada. También hay otro pasaje, siempre me voy a quedar en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 9. Hay un pasaje en donde dice: dos ciegos reciben la vista. Pasando Jesús de allí, eso está en el capítulo 9, versículo 27. Pasando Jesús de allí, le siguieron 2 ciegos, dando voces y diciendo: ten misericordia de nosotros, hijo de David. Aquí ya confirmaban que a Jesús sabían que Jesús era descendiente de David y era como un libertador, como un nuevo príncipe, como una esperanza que el pueblo tenía en Jesús, y así le llamaban, hijo de David. Aquí está confirmando que el reinado de David fue tan glorioso que ya para los tiempos de Jesús permanecía la presencia del reinado de David en la memoria de la gente. Y más aún, 2000 años después, en nuestras mentes, en nuestros corazones, el rey David es un personaje reconocido, no solamente por los cristianos, sino a nivel mundial, a nivel secular. El rey David es un referente de lo que es un líder guiado con Dios, guiado por Dios. Y es maravilloso cómo Dios ha cumplido su promesa. Nosotros somos una prueba de que Dios cumplió lo que dijo en David.
Muy bien, entonces esto era lo que quería leer acerca sobre David, sobre la promesa que Dios le hace a David, y el capítulo 7, diciendo en el versículo 29: Ten ahora a bien bendecir la casa de tu siervo para que permanezca perpetuamente delante de ti, porque tú, Jehová Dios, lo has dicho, y con tu bendición será bendita la casa de tu siervo para siempre. Aquí es David